Buenas noches, estimados alumnos. Me confirman que pueden ver la lámina de luxación traumática de cadera y que me escuchan. Doctor, buenas noches. Sí se ve su pantalla. Ok, este, pareciera que no están informados de la clase de día 6:30 o que no desean estar en la clase, lo cual es válido también. No sé si empezar de una vez, y veo que hay 10 alumnos, o esperamos 5 minutos más. Está Nicole Matías. Sí, doctor, aquí estoy. Dime, ¿empezamos? Sí, doctor, normal. Yo ya estoy comunicando a mis compañeros que se unan. Ya, pero temo de que de repente no, no están al tanto, o sí. Les envié el link, doctor. Les vuelvo a mandar mensaje. No, no, si lo mandaste es ya suficiente. O sea, mandaste que empezamos ahora a las 6:30, ¿correcto? Sí, doctor. Bien, entonces empezamos hoy día ahora la luxación traumática de cadera, la fractura del fémur proximal y la fractura de la diáfisis también. Aquí, ¿qué pasó? Ya. Para que exista una luxación traumática de la cadera, necesitamos de un traumatismo de alta energía, porque la cápsula de la cadera, los ligamentos de la cadera son muy, muy fuertes, muy, muy gruesos, muy potentes. Y para que estos se rompan y permitan la salida de la cabeza del acetábulo, tiene que tener un traumatismo muy grande, como son los atropellos, la caída de altura, ¿no? Accidente de tránsito. Y con este traumatismo de alta energía, se rompe la cápsula, los ligamentos y sale la cabeza del acetábulo, produciendo clínicamente dolor muy intenso y sobre todo impotencia funcional. Tener la movilidad articular bloqueada, ¿no? Y dependiendo en qué posición queda la cabeza, vamos a tener la extremidad inferior en una posición característica que lo vamos a ver más adelante. Primero vamos a ver cómo son los mecanismos en que se producen estas luxaciones. La más frecuente de todas es la luxación posterior de la cadera. ¿Y cómo es ese mecanismo? Se da cuando el paciente está con la cadera flexa y la rodilla flexa, ¿no? 90 grados cada uno. Cuando uno va sentado en un automóvil, por ejemplo. Cuando tengo la cadera flexa 90 grados y la rodilla flexa 90 grados, la cabeza femoral se va a apoyar en la ceja posterior del acetábulo. De tal manera que cuando impacta la rodilla en un accidente de tránsito, ¿no? Va a chocar el tablero con la rodilla y va a ir hacia atrás el fémur, va hacia atrás y la cabeza va a impactar, va a golpear contra la ceja posterior del acetábulo. La fuerza es tal que va a fracturar a la ceja y se va a luxar. Entonces tengo esta luxación más la fractura del acetábulo. Entonces, ¿cuándo se produce esta luxación posterior con fractura de cabeza de la ceja del acetábulo? Cuando tengo la cadera flexa 90 grados, la rodilla flexa 90 grados, impacta la rodilla haciendo que el fémur retroceda y golpee al acetábulo fracturando y luxando la cabeza femoral. Ese es el mecanismo por el cual se produce la luxación posterior, que es la más frecuente de todas las luxaciones. Pero también puede haber una luxación pura, sin fractura, ¿no? Se luxa la cabeza, pero no fractura la ceja posterior. ¿Y cuándo se da? Cuando también la cadera está flexa 90 grados, la rodilla flexa 90 grados, pero está en aducción el músculo, está hacia adentro, ¿no? Puede tener la pierna cruzada.
De tal manera que la cabeza ya no se apoya contra la ceja posterior, ¿no? Está apoyándose en la cápsula posterior. Al retroceder el fémur, la cabeza ya no golpea a la ceja posterior, sino que va a romper la cápsula y se luxa sin fractura. A eso se llama luxación pura. Cuando tengo la extremidad en aducción y la cadera y rodilla en flexión. Entonces sale la cabeza sin fracturar, luxación pura. También existe la luxación central de la cabeza femoral, ¿no? Una vez más, estamos con el paciente con la cadera flexa en 90 grados, la rodilla flexa en 90 grados, pero ahora en abducción, separada la extremidad. De tal manera que cuando golpea la rodilla y retrocede el fémur, la cabeza del fémur está apoyada en el fondo del acetábulo y va a fracturar el fondo del acetábulo alojándose la cabeza dentro de la pelvis, ¿no? La cabeza se introduce a la cavidad pélvica atravesando el fondo, entonces, de tal manera que entonces los fragmentos óseos pueden dañar algún órgano intrapélvico. A esto se llama luxación central de la cabeza femoral. Entonces, cuando tengo una luxación de cadera, un traumatismo muy intenso, tengo que siempre el ligamento redondo pasa la arteria, se va a romper, pues se luxa la cabeza, sale de su sitio. No es mucho problema de irrigación porque esta arteria irriga 10 a 15% de toda la irrigación que tiene la cabeza. El 90-85% proviene de las arterias circunflejas, sea anterior o posterior. Al luxarse, estas arterias se elongan, se estiran, y al estirarse, ¿no? Disminuye su luz arterial y por lo tanto disminuye la irrigación a la cabeza. ¿Por qué? Porque la cabeza al luxarse, los vasos sanguíneos se elongan, se estiran y se disminuye bastante la irrigación a la cabeza. De tal manera que si no se reduce pronto, la necrosis de la cabeza femoral va a ir en aumento. Tan es así que cuando la luxación sobrepasa las 24 horas, o sea, no se ha reducido esta luxación más de 24 horas, la cabeza femoral se necrosa en el 80% de los casos. Entonces las luxaciones son emergencias. Hay que resolverlas muy pronto. Además pueden haber otras complicaciones cuando se luxa la cadera. Si se luxa hacia atrás, atrás tenemos pues el nervio ciático y puede ser comprimido y tener pues todas las consecuencias de la compresión del nervio, la parálisis, la hipoestesia, la anestesia. Entonces, si la cabeza se va hacia atrás, se puede comprimir el nervio ciático y eso ocurre más o menos en 20% de las luxaciones posteriores. La cabeza puede luxarse hacia adelante, una luxación anterior, y que son poco frecuentes, ¿no? Pero estas luxaciones anteriores poco frecuentes podrían comprimir la arteria. Y si lo hacen, se quedaría el paciente sin irrigación distal. Y si son más de 8 horas de compresión de la arteria y no hay irrigación distal, lógicamente va a la necrosis en la extremidad y la solución sería amputarla si pasaron estas 8 horas sin irrigación. O podría comprimir la vena, ¿no? Y si comprime la vena, se puede producirse trombos, ¿no? Y si lo descomprimo después, o sea, reduzco después de haberse formado los trombos pueden ir hacia la parte proximal y hacer tromboembolia pulmonar. Entonces, son situaciones muy delicadas, muy graves, como ustedes ya han visto. No solo se trata de ver la fractura, sino lo que podría ocasionar esa fractura. Exactamente igual a la luxación. En una luxación es posterior, fíjate, ¿hay sensibilidad adecuada o hay compresión del nervio ciático? Si es anterior, hay que ver la temperatura, si hay compromiso arterial o venoso. Felizmente que esto es un poco frecuente, pero podrían darse. También podría haber en las luxaciones fracturas de la cabeza, ¿no? Fractura parcial de la cabeza, que también es poco frecuente, pero siempre hay que buscarlo antes de reducirla y después de reducirla.
La fractura de la pared posterior ya la hemos visto, ¿no? Sobre todo aquellas luxaciones, ¿no? Que hemos dicho en que la cabeza se apoya pues en la ceja, ¿no? El semilla está en neutro, no está en abducción, que da luxación central, ni en aducción, que da luxación pura. Entonces, ya vemos que tenemos varios tipos de luxaciones. Y el tipo de luxación va a depender en qué parte la cabeza femoral está alojada, hacia dónde se desplazó. Entonces aquí sí quiero que por favor me interrumpan cuando no me deje entender, porque tengo una lámina bidimensional, una radiografía de pelvis AP es bidimensional, y el problema pues es tridimensional. Y me es difícil explicar en una imagen bidimensional un hecho tridimensional. Entonces vamos a ir por partes. La luxación, hemos dicho, va a tomar el nombre de acuerdo en qué posición está la cabeza que se ha luxado. Entonces puede estar posterior, o sea, la cabeza puede irse hacia atrás, hacia posterior. Y si la cabeza va hacia atrás del ilíaco, se llama posición ilíaca. Y si va atrás en la parte isquiática, se llamará isquiática. Entonces, esta luxación ilíaca A, ¿no? O la isquiática B están aquí representadas. Posterior, la cabeza ha sido hacia atrás. Son las posteriores. En cambio, las anteriores, ¿no? En que la cabeza femoral se pone en el pubis, en la zona púbica, o en el orificio obturatriz. La cabeza se basa en la parte anterior. Y la extremidad toma una posición siempre determinada dependiendo en qué posición está la cabeza. Entonces, si tenemos las luxaciones posteriores, la extremidad siempre va a estar en rotación interna y aducción. Siempre que la luxación, la cabeza, se vaya hacia posterior, va a estar en una posición llamada púdica, de pudor, rotación interna y aducción, las rodillas juntas. Siempre que sea posterior, tenga esa posición púdica. En cambio, cuando se luxa anterior, va a tener una posición impúdica, rotación externa y abducción, separada las rodillas, ¿no? Por eso se llama posición impúdica. Para acordarme, ¿no? Vamos a hacer que anterior, impúdica, las vocales están juntas, y aquí posterior y púdica, P con P, ¿no? Posterior, púdica, es decir, rotación interna y aducción, posición púdica, es una luxación posterior. En la radiografía que es bidimensional, es difícil que nos podamos ver si es posterior o anterior. Lo vamos a hacer clínicamente. Además de que debemos ver si la cabeza se ha ido hacia posterior o anterior, tenemos también que saber que puede ser una luxación superior o alta, ¿no? O puede ser también una luxación inferior o baja. Entonces, las superiores son la ilíaca y la púbica. Nosotros nos tocamos el pubis, ¿no? Está en la parte superior, ¿sí? Con respecto a la obturatriz, al hueco obturatriz. Igual, el ilíaco, todos nos toca el ilíaco y está por encima, pues está más alto que el isquion, ¿no? Donde nosotros apoyamos a sentarnos. Y igual, cuando tenemos una luxación inferior, una posición inferior, la B y la D, la extremidad siempre están en flexión. Si es inferior, la luxación, sea isquiática o obturatriz, va a estar en flexión. Anterior, posición impúdica, posterior, posición púdica. En cambio, cuando son altas, están en extensión o muy pequeñita la flexión, ¿no? Entonces, en ilíaca tengo posición púdica porque es posterior y pequeña flexión. En la púbica anterior está en posición impúdica, separada, es anterior, impúdica, y en extensión la extremidad. Entonces yo puedo decir, si la luxación es posterior, siempre va a estar clínicamente en posición púdica, en rotación interna y aducción. En cambio, si la luxación es anterior, voy a estar siempre en posición impúdica, rotación externa y abducción. ¿Alguna pregunta? Porque esto es vital para poder avanzar.
avanzo. Entonces, la luxación posterior hemos dicho que son las más frecuentes y están en evolución púdica, ¿no? Rotación interna y aducción. Las altas, ilíaca, en flexión de 20 grados, y las bajas en flexión marcada, la isquiática. ¿Cuál es el tratamiento? Las luxaciones, ya ustedes saben que todas las luxaciones son emergencias, todas. No así las fracturas son urgencias. Las luxaciones son emergencias. Primero trato las luxaciones, ¿no? Y cuanto más tiempo me demoro en reducir una luxación, peores son las consecuencias. Más graves van a ser las complicaciones. La reducción es mejor siempre hacerla bajo anestesia general. Cuando no tenga dolor, no se definan, no se contraigan los músculos, ¿no? Si se tiene una camilla desmontable, mejor, ¿no? ¿Y cómo hacerla? Creo que mejor lo hacemos en imágenes, ¿no? Ustedes saben que para reducir, siempre, para reducir una fractura, una luxación, tengo que hacer dos cosas. Uno, primer principio, hacer tracción y contratracción. Y el segundo principio es llevar el extremo distal en busca de proximal. Entonces, exactamente hacemos lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos? El paciente, si tenemos una camilla desmontable, lo ponemos en el piso, ¿no? Y va a ir una persona que fije la pelvis, ¿no? La contratracción. Y el operador va a hacer la tracción. La cabeza, si tengo una luxación posterior, la cabeza está detrás de la pelvis, ¿no? Del ilíaco. Entonces, voy a llevar hacia adelante. Hago tracción al cenit, al techo, al cielo. Entonces, tengo que fijar la pelvis y el mecanismo era rodilla flexa, cadera flexa, ¿no? Y retrocedía el fémur. Entonces, ahora tengo que llevarlo hacia adelante. La luxación fue que el fémur retrocedió, fue hacia atrás. Entonces, el movimiento inverso. El distal, llevarlo hacia el eje proximal. O sea, de atrás, tengo que llevarlo hacia adelante. Para reducir una luxación posterior, que es la más frecuente. Si lo tengo en la camilla, no puedo bajarlo al suelo. Entonces, ¿cómo hago si está en la camilla? Siempre una persona fija la pelvis, la otra persona lleva a la inversa del mecanismo de producción. Tengo entonces la cadera flexa 90 grados, rodilla flexa 90 grados, lo pone la pantorrilla a la altura del hombro, y uno para poder hacer esto tiene que flexionar las rodillas. Entonces, una persona fija la pelvis y el operador va a elevar el fémur, ¿no? Que está atrás, hacia arriba, hacia el cenit, ¿no? Estirando la rodilla. Entonces hace la fuerza con los muslos, ¿no? Se extiende la rodilla, levanta la extremidad y así logra reducir la cabeza que está luxada hacia atrás. Cuando hay luxofractura, la emergencia es la luxación. Tengo que reducir la luxación. Y después ya tendré que reducir y fijar la fractura, como ustedes han visto en la clase de acetabulo, que las fracturas articulares, como toda fractura articular, tienen que ser reducida anatómicamente. Y eso es quirúrgico, ¿no? Y fijado con algún implante. Entonces, a este paciente primero se hace la reducción de la luxación en la emergencia y después ya de forma electiva se hace la cirugía, ¿no? Esa es una luxación posterior, se hace un abordaje posterior, se reduce el fragmento que se ha desplazado, la ceja posterior, y se fija con una placa y tornillos. Después de unas semanas, ya vemos al paciente con una completa función de la articulación, ¿no? Entonces, tenemos en las luxofracturas que la emergencia es la luxación. Tengo que reducir la luxación. Si la reducción es estable, o sea, no se vuelve a luxar, no hay problema. Pero si se vuelve a luxar porque hay mucha conminución, como en este caso, mucha conminución del acetábulo, entonces no contiene la cabeza y se luxa, y yo no puedo permitir que quede luxada. Entonces tendré que hacer una tracción esquelética para que no se luxe, o tracción de parte blanda para que no se luxe, hasta el momento que yo pueda ya reducir y fijar
el acetábulo, ¿no? Entonces, se hace una reducción abierta para poder fijar, reducir y fijar los fragmentos óseos del acetábulo para que le dé continencia y no se vuelva a luxar. Veamos las luxaciones anteriores, que son felizmente poco frecuentes, ¿no? La luxación anterior están en posición impúdica, o sea, rotación externa de reducción, tanto la superior púbica como la inferior, que es la obturatriz. La diferencia está en que la anterior va a estar en la superior va a estar en extensión y la inferior en flexión, ¿no? La obturatriz en flexión y la púbica, que es la superior, la alta, en extensión. Entonces aquí tenemos el paciente, ¿no? Tiene una luxación anterior. ¿Por qué tiene una luxación anterior? Porque clínicamente, miren la radiografía, está luxado, pero parece que está anterior, no es muy claro, ¿no? En una imagen de API no puedo saber si está adelante o atrás. Clínicamente sí, porque está en posición impúdica, está en rotación externa, ¿no? Está en abducción, posición impúdica, es luxación anterior, ¿no? Y es alto o baja. Pareciera que la radiografía fuera baja, como si fuera obturatriz, pero está en extensión, ¿no? Esta es alta. Pero, ¿y por qué aquí parece? Porque lógicamente está el paciente sumamente en una posición deforme, ¿no? La peli no está a la misma altura. Entonces, la radiografía nos puede engañar. Una toma no nos engaña, pero una radiografía sí, y no puedo pedir una tomografía. Esta es una emergencia. Hay que reducirlo ya. Entonces, bajo anestesia, vamos a hacer la reducción. ¿Cómo son las maneras de reducción? Ya hemos dicho, primero, fija la pelvis. Segundo, lleva a la inversa del mecanismo que ha producido el desplazamiento. Entonces, si yo tengo rotación externa, ¿qué tengo que hacer? Tengo que llevarlo a rotación interna. Siempre alguien fijando la pelvis, ¿no? Está acortado, yo tengo que traccionarle, hacerle tracción, ¿no? Tengo que jalarlo. Y la cabeza está hacia adentro, esta es la línea media, está hacia adentro, tengo que llevarla hacia afuera. Tengo que llevar lateralmente, separarla, ¿no? Entonces, de estas dos fuerzas, una axial y otra lateral, tengo una tercera fuerza, ¿no? Que es entre las dos, ¿no? De estas dos fuerzas, una axial y una lateral, la resultante va a ser una oblicua y va a hacer regresar a la cabeza a su lugar. Pero todavía me falta un movimiento. ¿La cabeza dónde está? ¿No? La cabeza está adelante, está acá arriba, está adelante. Este es abajo, este es arriba. En realidad este es anterior y este es posterior. La cabeza está anterior, está aquí. Tengo que llevarla hacia atrás. Es una luxación anterior. La cabeza está anterior y ahora hacia atrás. Entonces, ¿qué debo hacer? Empujarla de arriba hacia abajo. Entonces, voy a reducir, necesito una persona que me fije la pelvis, otra persona que va a hacer rotación interna y tracción, otra persona que va lateral al muslo proximal y finalmente alguien que empuje de adelante hacia atrás. Va a poder reducir esta luxación anterior. Si yo quisiera hacer la maniobra que hicimos al principio de tracción al cenit, sería peor. Si la cabeza la tengo anterior y tracción al cenit, la estoy desplazando aún más. Después de reducir la luxación, se recupera la forma, ¿no? Se recupero la función. Siempre después de reducir una luxación, una fractura, tengo que tomar una radiografía de control para ver que esté en su sitio y que no hemos ocasionado tampoco una fractura adicional, ¿no? Como hemos dicho, puede haber una fractura parcial de la cabeza al luxarse o al reducir. Por eso es mejor, hay que hacerlo bajo anestesia, ¿no? Para que se haya luxado, tiene que haberse roto los ligamentos, la cápsula articular. Entonces tengo ahí, digamos, un hueco por donde se salió la cabeza y se va a volver a salir. Por lo tanto, tengo que estar en reposo, ¿no? Por eso se ha puesto a ese paciente
una bota de yeso antirrotatoria. Ven este palito para que no rote. Acuérdense que se estaba en rotación externa. Entonces, si no quiero que rote, este palito va a impedir que rote externamente, para que no se salga la cabeza. Igual como hacían con la luxación de hombro. Le inmovilizaban con un yeso Belpó, ¿no? Para que no se vuelva a luxar la cabeza del húmero. Exactamente igual que tengo que inmovilizarlo para que cicatrice todas las partes blandas que se han roto y no se vuelva a luxar. Entonces, el control post-reducción es clínico y radiológico. Reposo, si el paciente no es muy de entender, le ponemos un pelipedio, o sea, un yeso de la pelvis al pie, y ahí no hay forma que camine, que se levante, no hay forma. ¿No? La bota de yeso antirrotatoria debe tener un mes, que es el tiempo mínimo para que cicatricen los tejidos, mejor un mes y medio, ¿no? Y luego la terapia física para recuperar su función. ¿Qué complicaciones podemos tener? Ya hemos visto en la primera clase las osificaciones periarticulares, ¿no? Tratamiento con indometacina o bifosfonatos o radioterapia, dependiendo de la magnitud. Hemos dicho ya la parálisis del ciático cuando son posteriores, ¿no? Se da uno cada 7. Las lesiones vasculares son muy raras cuando son, sobre todo, anteriores, ¿no? Pueden comprimir la arteria o la vena femoral, pero es muy, muy raro. La necrosis vascular va a depender del tiempo en que me demore en reducirla, ¿no? Después de las 6 horas, y si es muy difícil, si hay mucho manipuleo, podemos tener la necrosis avascular. Entonces, después de 6 horas ya la necrosis ya empiezan a presentarse. Hemos dicho que después de 24 horas el 80% de las cabezas se mueren. Y lo peor de todo es que se puede morir hasta 2 años después del accidente, de la luxación. Puede estar 6 meses, un año bien, y al año empieza la necrosis. Entonces tenemos que reducirla lo antes posible. Sin embargo, la complicación más frecuente es la coxoartrosis, ¿no? ¿Por qué? Como a todas las articulaciones que se luxan, el gran problema es el cartílago, ¿no? El problema es el cartílago. ¿Por qué? Porque el cartílago no se nutre de ningún vaso, ¿no? El cartílago es avascular. Por lo tanto, el que va a nutrir al cartílago es el líquido sinovial. Al romperse la cápsula y salir la cabeza de la articulación, ya no hay quien nutra el cartílago. Entonces, cada hora que pasa, este cartílago va a degenerar y va a terminar con artrosis, independiente de la necrosis que pueda haber, ¿no? Por elongación de los vasos. Entonces, aquí tengo doble problema de la elongación de los vasos, y me llega poca sangre a la cabeza y me puede necrosar la cabeza. Además del problema de que tengo la cabeza fuera de la articulación y no tiene líquido sinovial que la nutra. Entonces, una luxación del hombro, ¿no? Entonces se va a degenerar el cartílago de la cabeza humeral. Ahí no hay necrosis de la cabeza, como hay la necrosis aquí en el fémur, ¿no? O igual se luxa el codo, el dedo. Cuanto más tiempo pase, la caída articular de esa articulación luxada se va a generar. Por eso es una emergencia, no así las fracturas. Bien, pasamos a revisar ahora sí la fractura del estrón proximal del fémur, las supracantéricas y la diáfisis. Hemos dicho que la cabeza femoral se pueden fracturar en una luxación, ¿no? Y la fractura en la cabeza, que es bastante rara, ¿no? Fue clasificada por Pitkin. Este doctor dijo, vamos a hacerla en 4 grupos. El primer grupo, aquellas fracturas de la cabeza que están por debajo del ligamento redondo, la inserción del ligamento redondo, en la parte baja de la cabeza, de tal manera que no soporta carga esta parte de la fractura. A diferencia del tipo 2, donde la fractura está por la parte superior a la inserción del ligamento redondo, es decir, donde sí soporta peso. Entonces, estas son de peor pronóstico, porque soportan peso. La de tipo 3 son aquellas, independiente de que si es tipo 1 o 2,
¿no? Puede ser tipo 1 o puede ser 2, pero más una fractura del cuello. Tengo otro problema agregado, ¿no? Y el tipo 4 es ya sea la tipo 1, la tipo 2, o sea, fractura por la parte inferior o la parte superior de la cabeza, más una fractura del acetábulo. Y de allí va a depender los tratamientos, ¿no? Entonces, cuando tengo una luxación, debo pensar, ¿es una luxación pura o tiene una fractura adicional? Tenemos que revisar el acetábulo, ¿no? Hemos visto ya la fractura de la ceja posterior, ¿no? Tenemos que así también buscar la fractura de la cabeza. Y parece que hay cierta irregularidad. Y como es difícil en una radiografía, tenemos que apoyarnos en una tomografía, ¿no? La luxación es emergencia. La fractura puedo esperar. La luxación lo reduzco. Hago la tomo y ahí vemos el fragmento óseo, ¿no? Claramente la fractura articular por debajo de la inserción del ligamento, o sea, tiene mejor pronóstico porque no va a soportar carga esta zona de la fractura. Pero igual tengo que reducirla y fijarla anatómicamente porque es fractura articular. Entonces tenemos que hacer su osteosíntesis, ¿no? Con unos tornillos especiales en que no tienen cabeza y se entierran, digamos, todo el tornillo en el espesor de este fragmento. Otro caso, ¿no? También tengo una luxación y parece aquí en la zona de inserción del ligamento redondo medio irregular. Tengo que reducir la luxación y la emergencia. Y después buscaré una tomografía y sí, pues me demuestra que hay una fractura en la cabeza, ¿no? Y es fractura articular y está aquí abierta, separada. Entonces tengo que reducirla porque si no me va a hacer una artrosis de esa cabeza, ¿no? Y se reduce y se fija con estos tornillos sin cabeza. Acá tengo otra imagen en que está bien irregular. Tengo irregularidad en el acetábulo y también en la cabeza, ¿no? Pareciera que son ambas. Entonces sería una Viking 4, ¿no? En que está fracturada la cabeza y el acetábulo. Y si tengo las dos fracturas que tendré que hacer, cambiar, ¿no? Aquí se ve una tomo, una fractura compleja del acetábulo y también de la cabeza. Articular ambas, complejas, con minutas. Entonces le haremos una prótesis total, cambiar la cabeza y el acetábulo. Bien, pasamos a la fractura del fémur proximal. Vamos a revisar su clasificación, tratamiento, complicaciones y si es que se pueden prevenir. Primero, la epidemiología. Hace poco más de 30 años ocurrieron unos 7 millones de fracturas en el mundo y entre poco menos de 30 años van a ocurrir más de 6 millones. O sea, esto va en aumento, ¿no? ¿Por qué está aumentando tanto la fractura de cadera? Porque la gente vive más. Y hay una relación directa entre mayor edad, mayor fractura de cadera. ¿No? Tenemos más seniles, entonces tenemos más fractura de cadera. Es más frecuente en las mujeres que en el hombre por el tema pues, de la osteoporosis, ¿no? La menopausia hace que tengan osteoporosis y por lo tanto su hueso es más frágil y se puedan fracturar más fácilmente. Y la causa más común de la fractura de cadera, ¿no? Es la caída a nivel, o sea, de la altura de sus pies, van caminando, se caen y se fracturan, ¿no? Y la fractura del fémur proximal es más frecuente en los ancianos que en los jóvenes. Entonces, paciente senil, es decir, mayor de 65 años, que sufre una caída a nivel y no puede levantarse, ¿no? Hay impotencia funcional, dolor, es casi seguro fractura de cadera mientras no se demuestre lo contrario. De la fractura de cadera proximal, ¿no? Del cuello, de la región trocantérica, el 90% de estas fracturas se da en pacientes mayores de 65 años. Por supuesto que sí también en los jóvenes,
Los menores de 50 años también se pueden fracturar la cadera, pero es poquitito, 2%. Tiene que también ser un traumatismo muy alta energía, ¿no? Porque el joven tiene el hueso muy fuerte, tiene que caerse de altura, del árbol, caerse del segundo piso de la casa, lo atropella un carro, un proyectil de arma de fuego, para que le fracture la cadera. En cambio, en el anciano no, es muy frágil el hueso. Es a la inversa de la luxación. Se luxan los malos jóvenes, porque su hueso es muy fuerte y cede la cápsula, el ligamento. En cambio aquí, el que cede es el hueso, porque es muy, muy frágil. No se luxan los viejitos se fracturan. ¿Y por qué le estudiamos esta fractura del fémur proximal, la parte del cuello, de la región trocantérica? Porque tiene una altísima morbilidad y también tiene una alta mortalidad. La morbilidad, miren, la mitad de los pacientes que tuvieron fractura de cadera logran caminar igual que lo hacían antes de la fractura. Si la otra mitad no lo logran, van a quedar discapacitados, la mitad, ¿no? Y más aún, 10-15% no logra recuperar la capacidad de caminar fuera del hogar. Cuando uno no camina fuera del hogar, se llama no deambulador. Entonces se quedan no deambuladores 10 al 15% de los que se fracturaron la cadera. La morbilidad puede ser por complicaciones ortopédicas asociadas de la misma fractura, que ustedes ya conocen, la constitución viciosa, las no uniones, la necrosis vascular, disminución de los rangos articulares. Estas complicaciones se dan, pero lo más grave son las complicaciones generales. ¿Por qué? Porque se van a tener infecciones respiratorias, porque están postrados, ¿no? No se movilizan y tienen infecciones respiratorias, no ventilan bien. Pueden hacer neumonía, bronconeumonías, o al estar postrados hacer úlceras de presión, ¿no? En el saco, en el talón, y estas úlceras desinfectarse, hacer sepsis y se mueren. Entonces, con las complicaciones generales se pueden morir por una neumonía, por la sepsis, por trombosis, estar postrado, la sangre se lentece, ¿no? En la circulación forma trombo, esto da una embolia pulmonar y también se puede morir. Entonces, no solamente tenemos problemas de morbilidad, tenemos problemas de mortalidad. La mortalidad en la fase hospitalaria, en la parte aguda, es más o menos el 5%, ¿no? Pero veamos cómo es la mortalidad en los primeros 4 meses postoperados. Postoperados, de los que se operaron, a los 4 meses, 5 al 15% se mueren. No por la operación, se olvidaron la operación, sino por otras complicaciones. Por eso se llama la fractura del fémur proximal fracturas terminales, así como hay un cáncer terminal, igual dice fractura terminal, a la fractura del fémur proximal, porque está así tan osteoporótico su hueso, todo su organismo en realidad ya está en malas condiciones. Por eso se llama fractura terminal, la fractura de cadera, que aún operándolos, las estadísticas a los 4 meses tengo entre 5 y 15% de fallecidos, no por la cirugía. Y si miramos al año, la mortalidad aumenta entre 15 y 25% de los pacientes operados. El que sobrevive el primer año operado se equipara su mortalidad con los no fracturados. Recién, después del año, puede decir ya no voy a morirme en este episodio de la fractura. Ya quedo igual que los no fracturados. Pero tengo que pasar el año. Si la mortalidad es alta, ¿no? Aún operados, entonces podría decir, pues mejor no lo opero, ¿no? ¿Y qué pasa con los no operados? Los no operados, la mortalidad es del 65%. Se mueren muchísimo más si no lo operas. Entonces tiene paciente 90 años, 95 años, 100 años de edad y se fractura la cadera, tienes que operarlo. La mortalidad es alta, sí, pero muchísimo más alta si no lo operas, ¿no? ¿Y por qué tengo que operarlo? Porque el paciente fractura la cadera, no se levanta, no se sienta, no camina, está postrado. Y si está postrado, va a ser úlcera de presión. Entonces hay que ponerle su colchón de agua, moverlo cada 2 horas y evitar que esto se produzca, ¿no?
porque si no va a haber las úlceras, ¿no? Como vemos acá, una necrosis, una escara, después esto se cae, queda un hueco, eso es una úlcera, ¿no? Lo más frecuente es sacras o lumbares, y estos se infectan y esto es el fin del paciente, y de la peor manera, ¿no? Morirse así, con otras escaras infectadas, insectis, es la peor manera, ¿no? Entonces prefiero pelearla, me operan y tengo un riesgo de fallecer, sí, pero tengo más posibilidades de sobrevivir. Entonces, ¿cómo evito esto? Es operándolo pronto. Evito las neumonías, ¿no? Las trombosis. Estoy postrado, puedo hacer trombosis. Y se libera un trombo a una embolia, una embolia pulmonar y se muere el paciente. Entonces, la idea es que no esté postrado, porque la mortalidad es muy alta. 65% de los no operados. Entonces, la idea de la cirugía es evitar que se esté postrado. Son pacientes muy seniles, ¿no? Hoy en día es muy sencillo encontrar pacientes encima de 90 años que se operan, ¿no? Hemos operado a mayores de 100 años. Entonces, la idea es que no esté postrado, que al día siguiente esté sentado. Hay que evitar la postración para evitar las complicaciones. Entonces, ¿por qué hay que operarlo? ¿Por qué? Porque estabilizando la fractura ya no duele. Y si ya no duele, ya puedo sentarme, puedo comer, puedo moverme, mejoro mi estado general, facilita los cuidados de enfermería, disminuye los tiempos de hospitalización, ¿no? Más tiempo de hospitalización, más infecciones intrahospitalarias. Definitivamente que operándolo van a disminuir las complicaciones y la mortalidad. Bien, tenemos que operar. ¿Y cuál es el momento ideal para la cirugía? ¿No? En cuanto el estado general lo permita. ¿No? El mejor momento, se ha demostrado, es el segundo día. El mejor momento es entre las 24 y 48 horas. No es en las primeras 24 horas, no es después de las 48 horas. Al tercer, al cuarto, al quinto día, cada día que pasa, aumenta la mortalidad. Entonces, el mejor momento es el segundo día. ¿Y por qué no el primer día? Porque el primer día es el día del trauma. Ya le hicimos un trauma, ya tuvo un trauma con la fractura. Hacerle un trauma quirúrgico el mismo día tampoco no tiene sentido. Entonces necesito tener el primer día para estabilizar al paciente. ¿No? El primer día me sirve para estabilizar, porque estamos hablando de seniles que siempre tienen alguna comorbilidad, siempre. ¿No? Entonces el objetivo de la cirugía es salvar la vida. Pueden presentarse complicaciones y enfrentaremos esas complicaciones. Bien, vamos a clasificar las fracturas del fémur proximal. Las fracturas del fémur proximal se clasifican en dos grandes grupos. Las intracapsulares, su nombre lo dice, las que están dentro de la cápsula, ¿no? Y las extracapsulares, las que están fuera de la cápsula. Las intracapsulares, también llamadas mediales, las que están en la línea media, las que están cerca de la línea media, mediales, y las extracapsulares, también llamadas laterales, están lejos de la línea media, son las laterales o extracapsulares. ¿Y por qué clasifican así entre intracapsular o no? ¿Por qué? Porque la irrigación de la cabeza femoral es una irrigación terminal, ¿no? En que está dentro de la cápsula. O sea, los vasos sanguíneos van por la cápsula hacia la cabeza. De tal manera que si tengo una fractura intracapsular, la fractura aquí, debajo de la cabeza hacia su capital, me corta todos los vasos sanguíneos que van a la cabeza. Que tenga esta irrigación, ¿no? Es pequeñita, pequeñita, hemos dicho 10%. No va a suplir, se va a morir la cabeza muy probablemente, sobre todo cuando está desplazada. En cambio, si la fractura es lateral, no me afecta la irrigación de la cabeza. Si tengo una fractura subtrocantérica, jamás me va a afectar la irrigación de la cabeza. O una transtrocantérica. En cambio, si la tengo intracapsular en el cuello, me va a cortar la irrigación en la cabeza. Entonces tenemos que las fracturas intracapsulares son las subcapitales, o sea, las que están inmediatamente por debajo de la cabeza, y las medios cervicales, las que están a mitad del cuello.
Mientras que las laterales y extracapsulares son las bases cervicales, las que tienen la base del cervix, del cuello, las trocantéricas, ¿no? Y las subtrocantéricas, debajo del trocánter. En su texto van a ver que han clasificado las bases cervicales en las intracapsulares. Sin embargo, está demostrado en todo el mundo que las bases cervicales sí consolidan, porque tienen irrigación. Las que no consolidan son las intracapsulares, las que se privan de circulación. Yo tengo que las mediales o intracapsulares tienen mala irrigación. Por lo tanto, si no la tratas, no van a consolidar y van a ir a cedorfrosis. Y si la tratas, ¿no? Van a ir a complicarse, sobre todo con necrosis aséptica o cedorfrosis, en un tercio de los pacientes. Y que no va a depender de la cirugía, va a depender de la lesión vascular que tengan. Entonces, si yo tengo una fractura, ¿no? Intracapsular y se ha desplazado, se ha dañado la circulación. Y aunque yo lo reduzca al 100%, aunque lo fije perfecto, hay un tercio que va a complicar con no unión o pseudotosis. En cambio, las laterales, como tienen buena irrigación, ¿no? Y ahí tenemos a las bases cervicales, trocantéricas y subtrocantéricas, las laterales, como tienen buena irrigación, van a consolidar siempre. Aunque no las trate, van a consolidar. Si no las trato, consolidan en posición viciosa, fuera de eje. Si las trato, consolidan en buena posición. Pero consolidan, consolidan. ¿Por qué? Porque tienen irrigación, a diferencia de las mediales. Y la necrosis aséptica jamás se presenta en lateral porque hay irrigación. Bien, veamos el diagnóstico. El diagnóstico va a ser en base a la clínica y a las imágenes. La clínica, vamos a tener dolor. ¿Dónde? En la ingle. Y hemos dicho que cuidado, porque hay un grupo, 25%, que no le duele la ingle, le duele la rodilla o la cara interna del muslo. Y todas las caderas que hemos visto, todas las patologías, PERTES, necrosis aséptica, ¿no? Y aquí fracturas, ¿no? El paciente podría venir con dolor referido, que duele la rodilla. Y cuidado que a veces ya en la silla de ruedas, a la emergencia, y me duele la rodilla, el médico no examina, le toma radiografía en la rodilla y sale normal, y dice, no, vaya a su casa, y tiene una fractura de cadera. Porque tengo que examinarlo bien, siempre se hace en el cúbito dorsal, ¿no? Si le duele la rodilla y está normal, busca la cadera, ya hemos dicho eso, ¿no? Claro, si le duele la ingle, es mucho más sensible el diagnóstico, ¿no? Tiene dolor y tiene limitación o impotencia funcional. Esto es lo que me da el diagnóstico en un paciente senil. Se cae, hay dolor, limitación, impotencia funcional. Eso es fractura de cadera mientras no se demuestre lo contrario. ¿Puede haber deformación? Podría haber deformación. ¿Cuándo? Cuando se desplaza la fractura. ¿No? Si no se desplaza, no hay deformación. Hay dolor y limitación funcional. Si desplaza, tengo deformación. ¿Y qué deformación tengo? Rotación externa y acortamiento, ¿no? Entonces tengo rotación externa y acortamiento. ¿Por qué se acorta? Porque los músculos peritrocantéricos van a traccionar y van a cortar, ¿no? La extremidad. Entonces yo tengo la pierna más corta, la extremidad afectada, ¿no? Más corta que la sana. Y está siempre en rotación externa. Las fracturas desplazadas. Y en las imágenes que tengo, la radiografía. La radiografía siempre debe ser en AP y rotación interna de 15 grados. Rotación interna de 15 grados, ¿para qué? Para poder ver todo el cuello, ¿no? En neutro no vemos todo el cuello, en rotación interna vemos todo el cuello. Y ahí podemos ver la fractura, ¿no? Siempre tomarla, en lo posible, tomarle frontal y axiales, pero a veces por el dolor es muy difícil tomarle axial. Se puede seguir rotando el cañón de rayos X, pero van a ver que la gran mayoría le va a tomar solo frontal, ¿no? Y ahí puede mostrarse la fractura. Aunque también es mejor tomar una radiografía de la pelvis baja, porque con la radiografía de la pelvis baja, la pelvis, voy a ver las dos caderas y puedo compararlas. Entonces, lo mejor sería una radiografía de pelvis baja en rotación interna de ambas caderas y puedo compararlas perfectamente las dos. La tomografía, ¿no? La podemos reservar cuando tengo una sospecha. Con esta paciente sufrió una caída,
tiene dolor en la ingle derecha y tiene limitación funcional. Limitación funcional. Pero no hay deformación porque no hay desplazamiento. Pero yo sospecho, paciente senil que se cae, le duele la ingle y tiene limitación funcional, esa es fractura de cadera mientras yo no demuestre lo contrario. Y yo puedo tener una fractura oculta que no la veo en la radiografía. Pero si le hago una tomografía, sí la voy a ver. Aquí está. Es el mismo paciente, ¿no? Entonces, cuidado, pueden haber fracturas ocultas. Exactamente igual como le han dicho la fractura del escafoide carpal, ¿no? La dama traicionera del carpo. Se fractura un paciente, cae sobre la palma de la mano, tiene dolor, ¿no? Limitación funcional, dolor en la tabaquera anatómica, piensa en fractura del escafoide carpal. Inmovilízalo y tómale una radiografía a la semana y vas a ver que aparece la fractura, si es que la tiene. Si no la tiene, una contusión, no va a aparecer nada. Exactamente igual. Yo no tengo tomografía, pues estoy en el CERUM, no tengo tomografía, se cayó el abuelito y tiene dolor, no puede pisar, le duele mucho, entonces no lo expongas a que se fracture tratando de caminar. Reposo absoluto. No tengo tomografía, espérate una semana y vuelve a tomar una radiografía y ahí va a aparecer. Es una fractura oculta, dale tiempo y va a aparecer porque es un hueso muy eh, esponjoso y no se ve en la radiografía las fracturas al inicio. Exactamente igual que el escafoide carpal, no se ve al inicio. Hay que repetir la radiografía al séptimo día. Pero lo tienes inmovilizado, igual el paciente lo tienes inmovilizado. O lo mandas a otro lado que le dan la tomografía para descartar la fractura oculta de la cadera. ¿Ok? Si tengo tomografía, perfecto. Si no tengo tomografía, no se levanta de ninguna manera. Tómale un RFE control a la semana o 10 días máximo. Y ahí puedo encontrar las fracturas ocultas. Claro, la resonancia es también mucho más sensible y me va a ser muy útil, pero es mucho más difícil tenerla, ¿no? Entonces, la resonancia sí me puede dar también la evidencia de una fractura oculta. Bien, ya el diagnóstico. ¿Qué hago con el paciente? Hemos dicho, el mejor momento es el segundo día. Entonces, el primer día, tengo que hidratarlo, analgésico, reposo absoluto y corregir las comorbilidades. Debe ser seguramente diabético, hipertenso, alguna enfermedad puede tener y corregirla para tenerlo en óptimas condiciones el segundo día, ¿no? Entonces, tengo que hacer todos los preparatorios, radiocardiológico, neumológico, anestesiólogo, si está con anemia, transfundirle sangre y lo muy importante, consentimiento informado. Hay que informar a la familia de todos los riesgos que tiene, ¿no? Que todo lo que hemos dicho tiene que estar escrito, que sepan, ¿no? Que puede morirse incluso, ¿no? Y eso es así de claro. Pero peor es no operarlo. Bien, ¿qué vamos a hacer? Primero tengo que saber qué tipo de fractura tengo, si es intracapsular o es extracapsular, ¿no? Y vamos a ver primero las intracapsulares, las mediales. Y Gardner hizo una clasificación de 4 grupos, ¿no? Pero para nosotros pregrado vamos a hacerlo en 2 grandes grupos. Vamos a decirle las no desplazadas, que son las Gardner 1 y 2. Gardner 1 significa aquella fractura incompleta o impactada en valgo. Es Gardner 1. Gardner 2 es aquella que es fractura completa, pero no se desplazó. En lo absoluto, nada. Estas son no desplazadas. Y las desplazadas son las Gardner 3, que son las desplazadas menos del 50%, y Gardner 4, las desplazadas más del 50%. Entonces, nosotros vamos a decir, ¿es una medial? Ok. Pregunto, ¿no desplazada o desplazada? Veamos la no desplazada. Si no está desplazada, como toda fractura no desplazada, no tengo nada que reducir. ¿Qué tengo que hacer? Inmunizar, tengo que fijarlas. ¿Y cómo lo inmunizo? ¿Cómo lo fijo? ¿No? Una osteosíntesis. Osteo, hueso, síntesis, unir. Hay que unirlos mediante tornillos canulados. Esta es la técnica más fácil. Tiene una guía donde se ponen unos alambrecitos, ¿no? No hay nada que reducir, se mantiene la posición en que está. Y a través de estos alambrecitos se pone el tornillo, que es hueco, pues se llama canulado, y
se entornilla, también el tornillo también es hueco para que pueda pasar el tornillo a través de este alambrecito, ¿no? Y se fija así la fractura. Entonces, una fractura medial no desplazada, independiente de la edad del paciente, hay que fijarla con estos tornillos canulados. Pero si está desplazada, en 3 y 4, va a depender de la edad. Depende de qué edad tienes. Si es joven, y se llama joven a menores de 65 años, para la cadera, ¿no? Debo entonces intentar el tratamiento con reducción, y sea incruenta o cruenta, y luego la osteosíntesis. Si es joven, menores de 65 años. Entonces tengo la fractura desplazada, ¿no? Tengo que reducirla de manera incruenta o cruenta, y luego tengo que fijarla con estos tornillos canulados. ¿Ok? Entonces, este es el tratamiento para los desplazados, pero jóvenes, menores de 65 años. ¿No? Fractura desplazada, ahí está desplazada, tengo que reducirla de manera incruenta o cruenta, y luego tengo que fijarla, ¿no? Hemos reducido con ayuda de intensificador de imágenes, y lo vamos a fijar, hacer una incisión en la cara lateral, y por ahí pasamos los alambrecitos, vemos que está reducida la fractura, ¿no? Vemos que los alambrecitos están en su sitio, dentro del cuello, de la cabeza, no han perforado el acetábulo, y ponemos los tornillos, ¿no? Sin abrir el foco de fractura de la cadera. Y después vemos que la fractura consolidó y todos contentos. Pero es una fractura intracascular, que no siempre van a consolidar todos. Hay un grupo que va a la necrosis vascular, aunque lo opere bien, aunque lo reduzca bien, que lo fije bien, porque la irrigación se perdió en el momento del accidente. Y por más que lo reduje, los vasos pues no están término terminal unidos, no se han neoformados. Entonces van a necrosis vascular de la cabeza femoral, o puede ir a una pseudoartrosis, a una nueva unión. La cabeza no se ha muerto, pero no ha pegado tampoco la fractura. Y aquí tengo la huella del implante que se le puso. Y otro tercio va a la consolidación. Entonces, si 2 de cada 3 van mal, ¿para qué los opero? Con osteosíntesis. 2 van a ir mal de cada 3. Porque salvé a ese tercio, ¿no? Porque a los otros 2 tercios tendré que hacer lo que es el reemplazo de la cadera. Cuando tengo la complicación en los menores de 65 años, tengo que reemplazar la cadera. Entonces se pone una prótesis, ¿no? Se llama no cementada porque se fija, es una prótesis especial que tiene unos poros ahí en el acetábulo, también en el vástago del componente femoral, y el hueso se va a meter en esos poritos y lo va a fijar muy fuerte. Entonces, prótesis totales de cadera no cementadas en esos pacientes menores de 65 años, ¿no? ¿Y qué pasa si el paciente es muy mayor de 65 años? Entonces no puedo hacerle el intento de salvarle la cabeza como a estos, ¿no? ¿Por qué? Porque no me van a resistir una segunda cirugía. Entonces, a los mayores de 25 años, tengo que poner una prótesis de inicio. ¿Qué tipo de prótesis? Depende si el paciente es deambulador o el paciente es no deambulador. Y hemos dicho que no deambulador es aquel que no sale de su casa, camina solo dentro de su casa, no sale a caminar. Entonces, si es no deambulador y tiene una corta expectativa de vida, ¿no? Por alguna enfermedad que tenga, tiene poca expectativa de vida. Poca expectativa de vida significa no más de 5 años. Entonces le ponemos una prótesis parcial. Solo se va a cambiar el componente femoral. No se cambia el acetábulo. Si tiene más de 65 años y es deambulador, ¿no? Entonces se cambia tanto el componente femoral como el componente acetabular. Y dependiendo también de la calidad ósea del paciente, se le puede poner cemento, ¿no? Como en este caso se fija la prótesis al hueso, que no es muy fuerte con cemento, pero hay veces que hay pacientes que son fuertes. Puede tener 65 años, pero todavía está fuerte. Hay gente de 65 años que hace deporte, ¿no? Entonces le pondremos una híbrida, ¿no? No se pone cemento en el vástago, sí se pone en el acetábulo. Entonces, mayores de 65 años, prótesis de inicio; menores de 65 años, se intenta siempre osteosíntesis. Y se le explica, si no pega o se mueve la cabeza, habrá que poner una prótesis.
Los que tienen entre 65 y 65 no va a ser mucho la edad cronológica la que mande, sino la edad biológica. ¿Cómo están tus huesos? ¿No? Si están ya muy mal, prótesis de frente, ¿no? O sea, están osteoporóticos, prótesis. Ahora con las fracturas laterales. Laterales, Boy Griffin hizo una clasificación muy sencilla en 4 grupos: trazo simple, trazo con minuto, subtrocantérico y aquellos que se van hacia la diáfisis. Para nosotros vamos a hacerlo más fácil, las estables y las inestables. Estables son el grupo 1 y las inestables son todas las demás. Entonces, si tengo una fractura lateral, ¿no? Extracapsular, la que no se dañan los vasos, entonces, ¿qué hacemos con las laterales estables? Voy a reducirla, ya sea incruenta o cruenta, y lo voy a fijar con una placa y tornillos. Las estables laterales, entonces se fijan con este sistema de placas y tornillos. Entonces hacemos, aquí tengo la fractura desplazada, se ha reducido de manera incruenta, no se ha aperturado, no se abre el foco, con maniobras externas se reduce, se acomoda la fractura y luego lo fijamos con este sistema de placa y tornillo deslizante, ¿no? Y tenemos el estado final postoperatorio, ¿no? Acá están las grapas de la piel. Entonces la fractura reducida y fijada con este sistema de tornillo deslizante. Otro caso, fractura desplazada, lateral, reducida y fijada con un tornillo deslizante. El paciente, la idea, como he dicho, no es de que salga caminando, la idea es que se movilice pronto, ¿no? Esté sentado pronto, pueda eh, evitar las complicaciones. Claro que si puede caminar y apoyado en el andador, en este caso, perfecto, ¿no? Este paciente ya tiene algún tiempo de operado, ya tiene más de 3 semanas, ya está sin puntos, ¿no? Y las fracturas laterales, pero inestables, o sea, las comminutas, subtrocantéricas, las que tienen compromiso de la diáfisis, todas las inestables, el, el tratamiento va a ser siempre fractura desplazada, tengo que reducirla, ya sea de manera incruenta o cruenta. Y luego tengo que fijarla, y aquí el gol estándar es el clavo céfalo-medular bloqueado. Ya no funcionan las placas de tornillo deslizante. Tiene que ser un clavo céfalo-medular bloqueado. Un poquito para decir qué cosa es reducción incruenta, aunque estoy seguro que ustedes ya lo conocen, pero de todas maneras no está de más hablarlo. Reducción incruenta significa sin sangre, no cruenta es con sangre. Entonces, para reducción incruenta yo necesito eh, que la fractura la voy a acomodar con maniobras externas, ¿no? Te tengo una fractura lateral, minuta, inestable, desplazada. Entonces, ¿puedo reducirlo en cuenta? Sí, siempre y cuando sean los primeros días, ¿no? Entonces, bajo anestesia, lo ponemos en una mesa ortopédica. Este pin va a fijar el pubis. El pie está fijo a un sistema que quiere, a un sistema que tiene un tornillo sin fin, que giro esta manizuela y lo voy a traccionar, lo voy a jalar. La contratracción me la da este pin que está en el pubis. La tracción me da este sistema que al girarlo, el tornillo sin fin me va a jalar, a traccionar la extremidad. Como sabemos, en la rotación externa tengo que llevar a rotación interna, ¿no? Y así logro la reducción incruenta, sin aperturar. Con este arco en C voy a mirar cómo quedó mi fractura después de esta maniobra de reducción incruenta. Y la vemos alineada en el frontal y en el perfil, ¿no? El arco en C va a girar, ¿no? Entonces gira para poder ver el tercer frontal y lo giro para poder ver el perfil. Y en el perfil también veo que está reducido. Entonces ya tengo la fractura reducida en manera incruenta. Ahora me falta fijarla. Hacemos, ¿no? La medida de asexia y antisexia, ¿no? Y una incisión a la altura del troncante mayor. Y por allí vamos a introducir el instrumento que nos va a permitir ingresar una guía dentro del canal medular, ¿no? Verifico que está dentro del canal medular. A través de esa guía introdujo el clavo endomedular. Luego voy a bloquear en la parte proximal
a la cabeza con un tornillo en la parte proximal. Igual tenemos sistemas que nos permiten pasar el tornillo, ¿no? A través de la piel y atravesamos el hueso y atravesamos el clavo, ¿no? Por este sistema que nos va a guiar. Yo no veo al hueso ni al clavo, ¿no? El sistema me va a indicar dónde voy a ponerlo y veo en el arco en C si estoy dentro del cuello, está a la altura determinada, que no perfore hacia el acetábulo. Y luego vamos a bloquear la parte distal. Entonces ya tengo así puesto mi sistema de clavo céfalo, porque va hacia la cabeza, medular bloqueado porque tiene tornillos que evitan que rote, ¿no? Entonces no abrimos la fractura, abrimos la parte lateral. La fractura no la hemos tocado, por eso se llama reducción incruenta. La osteosíntesis sí es cruenta, ¿no? El clavo medular sí es cruento, que hemos puesto una cirugía, el clavo ha sido cruento, pero la reducción ha sido incruenta. Bien, entonces un caso clínico rapidito para terminar. A ver la hora cómo vamos. Un cuarto para las 8. Estoy atrasado. Mujer 70 años, deambuladora, ¿no? Fumadora crónica, caída a nivel, ¿no? Vemos tiene dolor en la ingle, impotencia funcional, deformación, está rotado, ¿no? Está desplazada, rotada, cortada. ¿Y qué hacemos? Fractura intracapsular, se va a morir esa cabeza, 70 años ya, prótesis. ¿Qué prótesis? Deambuladora, prótesis total, ¿no? Calidad de hueso, fumadora, malo, con cemento. Resuelto el tema. 3 años después, se cae, dolor en la otra cadera, limitación funcional, no veo radiografía, tomografía, demuestro la fractura, ¿qué tipo de fractura? Lateral. ¿Se va a morir la cabeza? No. Entonces, ¿qué necesito? Osteosíntesis. Le hacemos osteosíntesis, ¿no? Con un clavo neural bloqueado, evoluciona hacia la consolidación y sin ningún problema. ¿Ok? ¿Puedo prevenir fracturas? Se pensaba mejorando la calidad ósea. Como decían, las mujeres son osteoporóticas por la menopausia, hay que darle hormonas y peor fue el remedio con la enfermedad. Hacen cáncer de mama, cáncer de útero. Entonces, descartada dar hormonas. Vamos a amortiguar la caída. Entonces dijeron, si hacemos unos pantalones con espuma de polietileno, ¿no? El polietileno va a absorber la energía que se transmite al fémur y está solucionado el problema. Entonces hicieron estos pantalones con su polietileno a los lados y, y no funcionó, se siguieron fracturando, eso se usó mucho en los asilos y la gente seguía fracturando. Entonces, el problema no es tanto mejorar la calidad, mejorar la caída, sino que no se caiga. La idea es que no, ¿quién no se fractura? El que no se cae. Entonces tengo que prevenir las caídas. Y se ha demostrado que 1 de cada 3 se pueden prevenir. Entonces, debe ir el paciente senil al oftalmólogo porque si no ve, se va a caer, se va a tropezar, ¿no? El equilibrio está relacionado con el oído, tiene que ir al otorrino. Evitar zapatos con suela resbalosa, poner cintas adhesivas, ¿no? Antideslizantes en el baño, en la cocina, en las escaleras, ¿no? Estar bien iluminada la casa, evitar los alfombras, los tapetes, porque esa alfombrita de 5 milímetros, 1 centímetro de altura es suficiente para que tropece y se caiga y ahí se fractura, ¿no? Hay que evitar en lo posible que suban bajas escaleras. A veces tenemos más mascotas en la casa y estos a veces un poco grandes, corren, lo golpean al senil y lo hacen caer, ¿no? Y esto es sumamente importante, que por muy senil que sea, hay que hacer ejercicios, ¿no? Porque si mejor el ejercicio mejora la coordinación, la fuerza muscular y la elasticidad. Pasamos ahora a ver la diáfisis, la fractura diafisiarias. El fémur es el hueso más fuerte de todo el esqueleto. Entonces, para esto tiene que tener mucha irrigación, ¿no? Tiene grandes compartimentos y potentes inserciones musculares. De tal manera que para fracturar necesita energías muy altas, ¿no? Y como son muy irrigados y tienen eh, compartimentos muy grandes, pueden acumular mucha sangre. Por lo tanto, me pueden producir hipovolemia, ¿no? Como tienen potentes músculos que los insertan allí, los desplazan. Y por eso no podemos acomodarlos fácilmente en los
en los adultos, en los niños sí, pero los adultos no. Por eso que son necesidades quirúrgicas, necesito acomodarlos y fijarlos quirúrgicamente. Tal vez acomodarlos no, pero fijarlos sí. Necesito ponerle un implante para poder sostener y no se desplace fractura. Como es tan grueso, demora mucho tiempo en consolidar, 6, 8 meses. Entonces yo podría ponerle un pelipedio, pero 8 meses con un pelipedio va a quedar rígida la cadera, rígida la rodilla, y quién le da de comer, quién lo va a asear. Entonces, esto obliga a que sean fracturas de necesidad quirúrgica. Tenemos que fijarlo con algo, ¿no? La tracción axial en el tercio proximal y medio sí se hace para transportar al paciente, pero jamás se debe hacer la tracción axial en extensión en la fractura distal, que vamos a verlo más adelante por qué. Es frecuente en la gente joven por accidentes de alta energía y en los mayores sin necesidad de un trauma violento, ¿no? En la fractura de fémur, por ser consecuencia de traumas de alta energía, tiene un alto porcentaje, 15 a 20% de fracturas abiertas. Y también está asociada, felizmente que no mucho, poco, 1 a 2% de lesiones vasculares. Se asocia, sí, bastante más a problemas articulares de la rodilla, sobre todo lesiones meniscales. Y aquí hay un dato importante, que cuando coexiste la fractura de la diáfisis con el cuello femoral, no se diagnostican en uno de cada tres. Cuando tengo fractura de diáfisis es muy aparatosa, ¿no? Se deforma el muslo, duele mucho, se aumenta el volumen, y entonces todo el mundo piensa que solo tiene una fractura de la diáfisis. Pero siempre busquemos la fractura del cuello. Entonces jamás aceptemos una radiografía cortada. Tengo que ver todo el hueso, porque si me conformo con esto, se me va a pasar la fractura del cuello femoral. Cuando coexisten las dos, una de cada tres no se diagnostica. Entonces hay que pensar, ¿no? ¿Esta es la única fractura? ¿No? Entonces hay que mirar, quiero ver la rodilla también, quiero ver la cadera también, hay que mirar todo el hueso, ¿no? Entonces aquí tengo una fractura segmentaria que se me puede pasar. Decíamos que eran músculos muy potentes que van a desplazar la fractura, producen dolor, aumento de volumen, equimosis, el pie está en rotación externa, movilidad normal, como todas las fracturas, ¿no? El diagnóstico, la anamnesis, buscar el antecedente, igual que a todos, tenemos que hacer una inspección, palpar pulsos, buscar sensibilidad. En todos los pacientes, en todas las fracturas, en todos, tenemos que, empezando con el examen clínico. Siempre descarten lesión vascular, siempre descarten lesión neurológica, siempre. Después miren la radiografía. Primero es el examen físico, después es la radiografía. Jamás empiecen por la radiografía, en toda fractura. Entonces, en emergencia debo evitar el choque hipovolémico, poner una vía gruesa, ¿no? Aliviar el dolor, poner opiáceos si es necesario, inmovilizarlo con una férula y trasladarlo a un centro hospitalario si está en su serum, para que den el tratamiento definitivo, porque esto es quirúrgico en los adultos. El tratamiento definitivo consiste en varias posibilidades, la reducción incruenta o cruenta, hemos dicho, reducir primero y luego fijarlo. Puede ser con clavo endomedular, que es el gol estándar, a veces con placas y tornillos, sobre todo cuando el canal medular es muy delgadito y no entra el clavo, o el canal medular es muy curvo y no entra el clavo, entonces podemos usar placas, ¿no? Y en las fracturas expuestas, el gol estándar es la limpieza quirúrgica con una fijación externa. Complicaciones, secuelas, la rigidez de la rodilla, ¿no? Entonces, siempre después de fijar una fractura hay que mover las articulaciones vecinas, siempre, si no, en la rigidez. Infecciones, como toda fractura que se abre, o una fractura cerrada que se abre para fijarla, tengo el riesgo de la infección, o una fractura expuesta, que no la hago la limpieza quirúrgica antes de las 6 u 8 horas, va a la infección. Consolidación viciosa, fibrosis, lesiones neurovasculares. Entonces, veamos el caso, una fractura deficiaria, ¿no? Desplazada, conjunto ese fragmento, y mucho se usaba antes el clavo endomedular no bloqueado. Ese es un clavo que lo diseñó el doctor Kunchen, un alemán allá en la Segunda Guerra Mundial, y se usó muchísimo
¿no? Hace muy poco se ha usado esto, muy poco me refiero a 15 años, hasta hace 10 años usamos estos clavos, ¿no? Y se hacía una incisión bastante grande para poder reducir la fractura. Luego pasamos el clavo por dentro del canal medular, lo recibíamos aquí, hacíamos una incisión y luego lo regresábamos para que pase hasta la parte distal, ¿no? Y vemos que la fractura evoluciona hacia la consolidación. Entonces es un clavo muy simple, pero tiene un problema, que al no estar bloqueado puede girar, ¿no? Entonces, sí funciona, ahí tenemos la prueba. La otra posibilidad es una placa y tornillos, ¿no? Que también obliga a incisiones muy grandes, ¿no? Como podemos ver aquí, pero también vemos al final una buena función tanto en la cadera como en la rodilla. El problema viene aquí en las fracturas comminutas, en que si le pongo un clavo en el medular, va a rotar el fragmento distal, ¿no? Entonces, y poner una placa puede desperiostizar el fragmento y se va a dar necrosis. Entonces aquí el gol está de ponerle un clavo endomedular y bloqueado para que no rote, ¿no? Entonces no se aperture el foco. Está alineada la fractura. Ya ustedes ya saben qué es una fractura alineada. No necesita estar exactamente en su sitio, sino que esté en eje. Y para eso hay unos parámetros, ¿no? Entonces la fractura consolida, ¿no? En alineamiento, teniendo buena función el paciente. Aquí lo vemos, ¿no? Con muy buena función de la cadera y la rodilla. La idea, como hemos dicho, es poner un clavo nodular, bloquearlo y no abrir el foco de fractura para no perder el hematoma fracturario, no desfibrostizar los fragmentos, ¿no? Entonces, con el identificador de imágenes, hoy en día, y una fractura fresca, es muy fácil reducirla, o sea, acomodarla, y luego pasarle un clavo de proximal, ¿no? Atravesamos la fractura y en la parte distal, luego lo bloqueamos, tanto en proximal como en distal, y así evitamos la rotación. Tratamos de no abrir el foco en lo posible, incisiones para introducir el clavo y para poder hacer los bloqueos, ¿no? Con ayuda siempre del arco en C. Sin el arco en C no podríamos hacerlo. Para terminar, ¿cuándo usamos la fijación externa? En fracturas expuestas. Aquí tengo un paciente con una fractura expuesta que lo recibe en el centro de salud que fuese y le pone su apósito, su férula y lo envía de inmediato. Tengo tan solo 6 a 8 horas para hacer la limpieza quirúrgica y eso lo recibimos, le hacemos la limpieza quirúrgica, reducimos y fijamos la fractura con un tutor externo. Se llama tutor externo, ¿por qué? Porque los clavos que están fijados en el extremo proximal y distal no se unen bajo la piel, están unidos fuera de la piel. Entonces, el que está sosteniendo a la fractura no son los clavos realmente, lo que sostienen son esta varilla que une los clavos. Entonces, el fijador es externo. Si yo saco esta varilla que une a los clavos y me quedan los 6 clavos sueltos, se desplaza todo. Entonces, el fijador es este. Pues se llama fijador externo, está lejos del foco de la fractura, fuera de la piel, ¿no? Ya después, cuando no hay infección, lo puedo pasar a una síntesis interna, ¿no? Un clavo endomedular. Pero ahora que lo tengo, ¿no? Con alta posibilidad de infección, ya si lo hago la limpieza a las 12 horas, no estoy seguro de que no haya infección. Y si le pongo un clavo, me va a ir la infección por todo el canal medular. O si pongo una placa, igual. Entonces le ponemos un fijador externo para estar seguro que no hay infección y después pasarlo a una osteosíntesis interna. Algunas veces podríamos tener un fijador externo hasta el final, sí, ¿no? Pero la tendencia es a cambiarlo a osteosíntesis interna. Muchas gracias. Ah, sí, son las 8 que empezamos 10 minutos más tarde. De todas maneras, tenemos que darnos tiempo para las preguntas. A ver el chat. No tengo preguntas en el chat. Me hacen las preguntas, por favor, por el audio. Y Nicole, ¿me escuchas?
Sí se le escucha, doctor. Tu pregunta, Nicole, pues me preocupa que no me hagan preguntas. La vez pasada no hubo, ahora tampoco, y después me preocupa que cuando vienen a ver el tema del examen, y yo supongo que me expliqué, creo haberme explicado. Por Bien, mi no había parte, preguntas. todo entendido, doctor. Bien, ok, entonces nos vemos el lunes, sí, por favor, 6:30 para no correr como he corrido en estos últimos 15 minutos. Dice, doctor, ¿podría repetir el manejo de la fractura de la cadera? Estoy entendiendo de las fracturas, a ver quién me está preguntando, iPhone 11. Este, me está preguntando de la fractura de cadera, las mediales o las laterales. ¿De cuál de ellas? Porque acuérdate que todo empezamos diciendo ante qué fractura estoy. Así que tú dices, ¿es diabético 1, diabetes mellitus 1 o 2? Porque si es 1 es insulina, si es 2 hipoglucemia oral, igualito. Si tengo una fractura, yo debo decir, ¿es intracapsular o extracapsular? ¿No? Porque si es intracapsular, la siguiente pregunta es, ¿está desplazada o no está desplazada? Medial, perfecto. Entonces estamos ahí, en intracapsular. En la medial. Y yo pregunto, ¿está desplazada o no está desplazada? Veo la radiografía, no está desplazada. Perfecto. ¿Qué hago? Le doy gracias a Dios que no tengo nada que reducir, tan solo tengo que fijar. Y entonces le ponemos esos tornillos canulados, que es el gol estándar. No tengo tornillo canulado, le ponemos la placa con el tornillo deslizante, también puede ser, ¿no? Entonces, si tengo una fractura medial no desplazada, tengo que fijarla. ¿Con qué? Tornillos canulados, el gol estándar. Si está desplazada, tengo que hacer otra pregunta. ¿Es viejo o es joven? Viejo, menor de 65 años, entonces intento salvarle la cabeza. Voy a reducirla exactita, sea incruenta o cruenta. Si intento incruenta y no logro reducir exactito, lo abro y lo acomodo y lo dejo exactito. Y lo fijo con los tornillos canulados. Y le digo, Dios quiera que consolide, porque tienes tan solo 33% de consolidación. Tienes un alto porcentaje de que no pegue ortosis o se necrose y tendré que ponerte una prótesis. Pero si te salvas, si pega, el resto de tu vida sigues con tu cadera. En cambio, si te pongo tu prótesis, hay que cambiarla cada ciertos años, se va gastando y no puedo cambiar más de 2 prótesis. Entonces, vamos a intentar salvártela. Pero si ya no es joven, es viejo, entonces yo no puedo buscar la chance de que salvar la cabeza. No, no, tengo que salvarte la vida. Te pongo una prótesis de frente. ¿Qué prótesis? Si de viejo y no de emulador, tengo un cáncer de próstata, ¿no? Y estoy en estadio terminal, me fractura la cadera, le pongo una prótesis parcial. Tengo expectativa de vida corta. Pero si no, si soy de emulador, tengo expectativa de vida larga, una prótesis total. Ahora sí, iPhone 11, ¿me expliqué? 39% no consideran los jóvenes, al revés, consolida, un tercio, 33% es un tercio, más o menos, pues, ¿no? Sería entonces 66% que no consolida. 33, pseudoartrosis, 33, necrosis vascular. Y 33 consolida. Estamos hablando de las mediales desplazadas, ¿ah? Las desplazadas. Las no desplazadas, esas sí pegan, pues no se desplazó. La fijo y se acabó el tema. La desplazada, los vasos sanguíneos eh, se han cortado y separado. Entonces la posibilidad que vuelva a revascularizar es poca, solo un tercio. Entonces 39% no consolidan los jóvenes, no, no. Es más, 66% no consolidan. Y no solo en jóvenes, sino en viejos también, ¿no?
sino que al joven le doy una chance que ojalá que estés en ese tercio que sí pega. Porque si pega, te salvaste por el resto de tu vida. En cambio, al viejo no puedo darle esa chance de intentar. ¿Por qué? Porque se me va a morir en tratar de salvar la cabeza. Le pongo una prótesis de frente. Ahora sí, iPhone 11. ¿Me expliqué? ¿O qué duda te queda? Ok, todo claro. ¿Alguna otra pregunta más? Gracias a ti por hacerme la pregunta y así yo puedo tratar de explicarme y estar seguro que di el mensaje, ¿no? Muchas gracias a ti por tu pregunta. Bien, no habiendo más preguntas, como de costumbre, termino la clase y en las próximas horas se la paso a la señora delegada, quien le pasa a ustedes. Muchas gracias. Ah, el día lunes nos vemos 6:30. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. A ustedes, hasta el lunes.